Bien, bienvenidos a la sesión de Fundamentos de Ingeniería Eléctrica del jueves 14 de enero. La sesión de hoy la vamos a dedicar a completar el tema de potencia en circuitos trifásicos, que es el último tema del último bloque de la asignatura. Es decir, todos los contenidos teóricos que impartamos ya en esta clase completará el contenido de la asignatura Fundamentos de Ingeniería Eléctrica. Hoy esos contenidos, que como os decía, van a abordar temas relacionados con la medida de potencia en circuitos trifásicos, lo vamos a intercalar con algunos ejercicios. Algunos de ellos incluso de tipo de exámenes de curso de años anteriores. Con esta sesión, como digo, completamos todos los contenidos teóricos. Y la semana que viene tenemos las 3 sesiones de clase, tenemos las 2 primeras de ellas, la del lunes y la del martes, están dedicadas a prácticas de la asignatura, y la del jueves nos queda una sesión de teoría. Estoy pensando, como el jueves justo un día antes del examen parcial, pues estoy pensando que la sesión del jueves muy probablemente os deje una sesión grabada con ejercicios de exámenes o ejercicios interesantes de corriente trifásica, ¿vale? Os la dejaré grabada para que podáis verla con anticipación. Es lo que si tengo tiempo lo haré así. Y la sesión del jueves la mantendremos como una sesión de tutoría general. Yo estaré disponible en Google Meet para tratar de atender a vuestras dudas. Y luego así, porque el jueves tratar de resolver más ejercicios justo antes del examen me parece demasiado precipitado. Así que esa sesión, por supuesto, que no la vamos a perder, que la vamos a mantener, pero el contenido fundamental de esa sesión, pues intentaré anticiparlo en una sesión que os dejaré grabada. Muy bien, pues si no tenéis ninguna duda adicional, vamos a comenzar con medida de circuitos de corriente trifásica, medida de potencia de circuitos de corriente trifásica. Y para ello vamos simplemente a recordar las ecuaciones asociadas a un batímetro. En este caso, vamos a suponer que tenemos un circuito de corriente alterna, tal cual se representa en esta figura, ¿vale? Este circuito de aquí, que tiene una fuente de tensión que alimenta a una impedancia, y como resultado, por esta malla de aquí circula una intensidad I, y el batímetro se conecta de acuerdo a esta configuración. Es decir, tenemos la bobina voltimétrica, la conecto entre este terminal y este terminal de aquí. Recordar que este puntito de aquí lo que nos indica es la polaridad de la tensión. Es decir, el batímetro está sometido a la tensión con signo positivo aquí y signo negativo aquí. Si este puntito lo ponemos aquí, quiere decir que la tensión tiene el signo más aquí y el signo menos aquí. Y eso influye para la lectura del batímetro, porque el fasor el que aparece aquí con el punto aquí con respecto al que aparece con el punto aquí, tienen un fasor están desfasados 180 grados. Y eso, como veremos ahora, tiene unas implicaciones importantes. Normalmente también se suele poner para la bobina amperimétrica otro puntito aquí donde está el cursor, indicando que la intensidad tiene este sentido. Entra por aquí y sale por aquí. Si el punto lo ponemos en el extremo derecho, querría decir que la intensidad entraría por aquí y saldría por allí, que no es el caso. Así que, en ese circuito, si nosotros suponemos que el fasor de tensión tiene un módulo o valor eficaz V con un desfase phi sub V y el fasor de intensidad tiene un módulo I con un desfase phi sub I, la lectura del batímetro ya sabéis que es el valor eficaz de la tensión a la que está sometida la bobina voltimétrica. Es decir, entre este punto y este punto, la tensión a la que está sometido es V. Por lo tanto, su valor eficaz, V. Por el módulo del valor eficaz de la intensidad que circula por la bobina amperimétrica, es decir, la intensidad que circula por esta rama.
que es la que entra en la bobina amperimétrica y sale de la bobina amperimétrica, que es I, y por tanto su valor eficaz es el módulo de I. Por el coseno, y esto es muy importante, el coseno del ángulo que forma la tensión con la intensidad. La tensión V con la intensidad I. Y dejadme que enfatice el hecho de que es phi sub V menos phi sub I. Phi sub V es un ángulo de la tensión que tiene signo positivo aquí y signo negativo aquí. Si este terminal estuviese colocado aquí abajo, ese phi sub V tendría un signo negativo. Pues bien, detalle importante. Hoy día las medidas de potencia, como veremos en próximas sesiones de la semana que viene en prácticas, o sea, se suelen hacer con batímetros digitales. Sin embargo, es muy ilustrativo desde el punto de vista docente y para entender bien la dinámica que ocurre en circuitos trifásicos que involucran las medidas de potencia, es muy ilustrativo utilizar batímetros analógicos. Los batímetros analógicos están construidos de una manera en la que, como ya habéis visto en circuitos de corriente alterna, la medida es proporcional a un desplazamiento de la aguja a la que está sometida las bobinas amperimétrica y voltimétrica. Se producen unos campos magnéticos y en función de ese campo magnético produce un giro proporcional a la intensidad y tensión a las que están sometidas. Y cuando el coseno de phi de esas tensiones es menor que 0, la aguja tiende a medir un valor negativo que está acotado por el 0 de esa escala. Es decir, que los batímetros analógicos, cuando el coseno de phi es menor que 0, no miden nada, simplemente la lectura se queda en 0. Ese dato también es importante, como vamos a ver ahora en algunos ejercicios. Y también quiero recordaros que el batímetro situado aquí lo que mide es la potencia eléctrica aguas abajo de este circuito. Y cuando digo agua abajo, quiere decir agua abajo eléctricamente, todo lo que haya a la derecha eléctricamente hablando de ese batímetro. Es decir, que si en paralelo con esta Z tuviéramos otra rama, mediría todo lo que está aguas abajo eléctricamente hablando de ese batímetro. Pues bien, refrescando esos conceptos que ya conocíamos de circuitos de corriente alterna, vamos a ver los conceptos de medida de potencia activa y reactiva en circuitos trifásicos. Aquí tenéis un cuadro resumen de los aspectos que vamos a ver en batímetros en potencia trifásica. Como decíamos al comienzo de este tema, solo vamos a estudiar circuitos trifásicos que estén equilibrados. Y decimos que un circuito trifásico está equilibrado cuando las tensiones forman un sistema trifásico equilibrado y las cargas a las que alimentan esas tensiones o ese equipo generador es igualmente equilibrado. Pues cuando se tienen tensiones equilibradas que alimentan a cargas equilibradas, las intensidades que circulan por las líneas y por las fases de esos elementos son igualmente equilibradas. Aquí hay algunas definiciones para circuitos también desequilibrados que no entran dentro del temario de esta asignatura, pero que igualmente aparecen ahí en esta tabla. Entonces, distinguiremos, cuando tengamos un circuito desequilibrado con neutros que no estudiaremos en este curso, podremos utilizar el método de los 3 batímetros que nos sirven para obtener la potencia activa trifásica, pero no la potencia reactiva. Ese método no lo vamos a estudiar. También podemos medir potencia cuando tenemos un sistema trifásico equilibrado y con neutro. Es decir, está el neutro accesible, que ahora vamos a ver un ejemplo, y disponemos de 3 batímetros. En ese caso, podemos obtener la lectura de la potencia activa consumida, pero no la reactiva. Podremos igualmente disponer de un sistema trifásico equilibrado con neutro y con un solo batímetro vamos a ver que somos capaces de leer la potencia activa, pero no la reactiva. Podremos tener el sistema equilibrado sin neutro, que con 3 batímetros vamos a poder leer la potencia activa, pero no la reactiva.
El sistema equilibrado sin neutro con el método de los 2 batímetros, que también lo vamos a estudiar ahora en la sesión de hoy, podremos medir activa y reactiva, es decir, si os fijáis ya es un método muy interesante y de hecho de los más aplicados en problemas, en el que solo con 2 batímetros vamos a poder leer activa y reactiva. Ahora lo demostraremos. El desequilibrado sin neutro con 2 batímetros podemos leer la activa, pero no la reactiva. Y el equilibrado sin neutro, hay un sistema que un batímetro en un sistema trifásico equilibrado podemos hacer una conexión particular en el que nos puede dar la lectura de reactiva. Pues bien, de todos estos métodos que aparecen ahí en esa tabla, vamos a hacer unas deducciones teóricas y algunas aplicaciones prácticas. Veréis, el primero de ellos se trata del método de los 3 batímetros con un neutro accesible y queremos medir la potencia activa. Vamos a demostrar cómo podemos llegar a medir la potencia activa a través de la lectura de estos 3 batímetros. Se trata de un sistema trifásico equilibrado en tensiones, es decir, V sub A, B, V sub B, C y V sub C, A forman un sistema trifásico equilibrado y alimentan a una carga que está conectada en estrella, donde esa carga también es igualmente equilibrada, con lo que ya sabemos que con un sistema de tensiones equilibrado alimentando un conjunto de carga equilibrada da lugar a un conjunto de intensidades igualmente equilibradas, I sub A, I sub B e I sub C. Pues bien, si yo dispongo de 3 batímetros conectados como aparece aquí en esta imagen, cada uno de ellos tiene la bobina amperimétrica en una de las fases. Omega 1 en la fase A, omega 2 en la fase B y omega 3 en la fase C. Adicionalmente, cada uno de esos batímetros tiene su bobina voltimétrica conectada, uno de sus terminales a la fase en la que se encuentra la bobina amperimétrica y el otro terminal de la bobina voltimétrica al neutro o punto común de la estrella de la carga. Es decir, omega 1 entre A y N, omega 2 entre B y N y omega 3 entre C y N. Supuesta esa configuración, vamos a demostrar que la suma de las lecturas de omega 1 más omega 2 más omega 3 es precisamente la potencia activa consumida por la carga. Pues bien, omega 1, si atendemos a la definición de su conexión y lectura según esta configuración, sabemos que omega 1 está midiendo el módulo de la tensión de la bobina voltimétrica, V sub AN, por el módulo de la intensidad de la bobina amperimétrica, I sub AN, por el coseno del ángulo que forman la tensión con la intensidad. Pues bien, esto es precisamente la definición de potencia activa. Potencia activa de la fase A, tensión de fase por intensidad de fase por el coseno del ángulo, es decir, P sub A. Una deducción análoga se puede hacer para omega 2 y para omega 3, de tal manera que si yo sumo P sub A más P sub B más P sub C, que es precisamente la definición de potencia trifásica en esta carga, tendremos que coinciden con la lectura de omega 1, omega 2 y omega 3. Por lo tanto, cuando yo tengo 3 batímetros conectados, como aparecen en esta figura, meto los 3 batímetros donde la carga tiene el neutro accesible, sé que la suma de esas 3 lecturas coincide con la potencia activa. Pues bien, este es bastante sencillo, no presenta ninguna duda conceptual y veremos algún ejercicio relacionado con esta configuración. Aquí tenéis no sé esto por qué. Bien, ahora vamos a ver el método de un batímetro con neutro para medir la potencia activa. Pues esto es muy sencillo y de hecho es simplemente tomar ventaja de que se trata de un circuito trifásico equilibrado. De esta manera, yo sé que en el caso de que tenga un circuito trifásico equilibrado, la lectura de una de las fases coincide
con la lectura de la otra fase. Es decir, si es equilibrado, precisamente esa es su definición, que lo que ocurre en una de las fases es lo que está ocurriendo en la otra fase. Por lo tanto, las 3 veces la lectura de un batímetro, 3 veces lo que está midiendo la fase A, será precisamente la potencia activa total. ¿Cuál es la diferencia con el sistema anterior? Pues que con el sistema anterior esta configuración sirve para sistemas trifásicos equilibrados, que es lo que acabamos o lo que explicaba antes, pero también sirve para sistemas trifásicos desequilibrados. Es decir, cuando las 3 fases no sean iguales, la suma de estos 3 batímetros siguen dándote la potencia trifásica desequilibrada, que, insisto, no forma parte de los contenidos de esta asignatura. Pero bueno, no es bueno saberlo para futuros desarrollos. Bien, vamos a ver ahora un sistema de medida que es un poquito más complejo, pero igualmente útil. Vamos a suponer cuando tenemos un sistema trifásico equilibrado, V sub n, V sub n, V sub cn, y el neutro de la carga no está accesible. Es decir, nosotros no podemos optar a esta configuración de aquí, que el neutro de la carga está accesible y lo podemos conectar a los batímetros de la medida. Así que nos venimos aquí y esta carga, imaginad que es simplemente un motor y en el motor solo tenemos los terminales para darle suministro eléctrico, pero internamente no está accesible el neutro. Pues bien, si os fijáis, en esta conexión los 3 batímetros están conectadas en cada una de las fases, con la diferencia de que se ha conectado los terminales de la bobina voltimétrica de cada uno de los batímetros a un punto común que voy a llamar el neutro de los batímetros. Pues bien, vamos a ver. Las tensiones, la que mide el batímetro omega 1 más omega 2 más omega 3 será la tensión, en el caso de omega 1, es la tensión V sub A0 por el módulo de I sub A por el coseno del ángulo que forman I sub A0 por I sub A. Si os fijáis, el producto de la potencia aparente de la fase A es el fasor V sub A0 por el conjugado de I sub A. V sub A0, V sub A0 es V sub AN más V sub N0. Es decir, la tensión que hay entre este punto y este punto es la misma que la que hay de aquí a aquí, más la que hay de N a 0. Y esa tensión la podemos descomponer, sustituyéndola en esta ecuación, la podemos operar de esta manera. Y lo mismo podríamos hacer para lo que ocurre en la fase B más lo que ocurre en la fase C. Pues bien, la lectura de omega 1 más omega 2 más omega 3 es la parte real, es decir, la potencia activa de esta potencia compleja. Pues sustituyendo estos tres elementos que son la parte real de estas expresiones, llegamos a que esto es la parte real de V sub n por I sub A más la parte real de V sub n por I sub P más la parte real de V sub C n por I sub C más la parte real de estos 3 términos. Pero ocurre, si os fijáis, que la suma de I sub A más I sub B más I sub C, la suma de I sub A más I sub B más I sub C, yo sé que por tratarse de un sistema trifásico equilibrado, la suma de estas 3 fases tienen que ser igual a 0. Así que esto es, si este término se va a 0, pues yo tengo que la P es la lectura de omega 1 más la lectura de omega 2 más la lectura de omega 3. Resumen y conclusión. Cuando tenga un circuito trifásico equilibrado en la que el punto neutro no está accesible, simplemente conectando los 3 batímetros con un neutro común, sé que la suma de estas 3 lecturas coincide con la potencia activa trifásica consumida por esa carga. Pues bien, con esto llegamos al método más potente que tenemos para la medida de potencia activa y reactiva en circuitos trifásicos equilibrados y es el conocido
como el método de los dos batímetros, ¿vale? Este es probablemente el método, que más aplicaciones tiene desde el punto de vista práctico, el que más suele aparecer en los exámenes y ya estáis viendo que, a diferencia de lo que ocurría con métodos anteriores, en este caso, disponiendo de dos batímetros, vamos a demostrar que tenemos acceso a la medida de la potencia activa y reactiva. Pues bien, vamos a suponer que tenemos un circuito trifásico equilibrado, en este caso conectado en estrella. Ya veremos que para una conexión en triángulo se obtienen las mismas conclusiones, en el que el sistema V sub A, B, C, V sub AN, BN, CN, que da lugar a las tensiones AB, BC y CA, forma un circuito trifásico equilibrado. Es decir, yo tengo V sub AN, que la voy a tomar sin pérdida de generalidad, con ángulo de referencia 0. V sub BN va a venir 120 grados por detrás en el caso de un circuito de secuencia directa, como es la hipótesis que estamos tomando en esta demostración, y V sub CN va a ir 120 grados adelantada respecto de V sub AN. Como consecuencia de esa distribución de tensiones, las tensiones de línea, V sub AB, V sub BC y V sub CA, tendrán la disposición que aparece en esta figura. V sub AB, por ser secuencia directa, tiene un adelanto respecto de V sub AN, y ya sabemos que el módulo es raíz de 3 veces mayor que el de V sub AN, y ocurre algo similar con V sub BC respecto de V sub BN y V sub CA con respecto de V sub CN. Pues bien, las intensidades I sub A, I sub B e I sub C que aparecen aquí, fijaos, I sub A, I sub B e I sub C que aparecen aquí, si la carga es inductiva, fijaos que si esta carga Z es inductiva, I sub A con respecto de V sub AN irá un ángulo phi cualquiera en atraso. ¿Por qué? Porque si la carga es inductiva, como estamos diciendo, la intensidad que circula por esa carga tiene phi grados en atraso respecto de la tensión que cae en esa carga. Es decir, I sub A atrasa phi grados con respecto de V sub AN. Si fuese resistiva pura, I sub A estaría sobre V sub AN. Y si fuese inductiva pura, I sub A iría 90 grados atrasada respecto de V sub AN. En un caso general en el que no sabemos cuál es el ángulo de la carga, pues diremos que I sub A atrasa phi grados con respecto de V sub AN. También ahora veremos qué ocurre en el caso capacitivo. Pues bien, teniendo eso en mente, fijaos, omega 1 lee el módulo de la tensión de la bobina voltimétrica, es decir, V sub AC, por el módulo de la intensidad de la bobina amperemétrica, es decir, el módulo de I sub A, por el coseno del ángulo que hay entre AC con la intensidad I sub A. Es decir, este valor por el coseno de este ángulo. V sub AC es la tensión de línea, pues vamos a denominarla tensión de línea. I sub A es la intensidad que circula por la fase A, que en un circuito conectado en estrella, como aparece aquí, es la intensidad de línea, por el coseno del ángulo que forman V sub AC con respecto de I sub A. V sub AC tiene, fijaos, esta es V sub AC, ¿vale? V sub AC. ¿Cuál es el ángulo de V? Perdón, esta es V sub CA. V sub CA tiene, vamos a ver, con respecto de... ¿qué ángulo tiene V sub CA? Pues V sub CA tiene, yo sé que V sub CA va 120 grados adelantada respecto de V sub AB. Y V sub AB tiene 30 grados. Así que V sub CA tiene 150 grados. El ángulo de V sub CA es 150 grados. Pues si V sub CA es 150 grados, V sub AC tendrá 150 grados menos 180, porque le quiero cambiar el signo. Es decir,
V sub CA tiene menos 30 grados. Así que, ¿cuál es? V sub AC tiene menos 30 grados e I sub A tiene un ángulo phi. Por lo tanto, el ángulo entre la tensión V sub AC con respecto a I sub A es phi menos 30 grados. Es decir, V sub AC viene por aquí, donde está siguiendo mi cursor. Esos son menos 30 grados. Así que la diferencia de ángulo entre la tensión y la intensidad será phi menos 30 grados. Muy bien. Omega sub 2. ¿Qué es lo que lee omega sub 2? Omega sub 2 lee V sub B, C, por el módulo de I sub B, por el coseno del ángulo que forman la tensión BC con respecto de I sub B. Es decir, V sub BC es la tensión de línea, por I sub B la intensidad de línea, por el coseno del ángulo que forman I sub BC con respecto de I sub B. Pues nos venimos a este esquema. Fijaos que aquí estamos haciendo varias hipótesis. Primero, todo este triángulo de tensiones y de intensidades, todo ese paraguas de tensiones e intensidades, están desplegados con esa configuración suponiendo una secuencia directa, ¿vale? Con lo que ya estamos suponiendo una sucesión de fases. Y además, estamos suponiendo que la carga es inductiva, es decir, que I sub A tiene un ángulo phi desconocido a priori en atraso con respecto de V sub A. Pues bien, con esa hipótesis, omega sub 2 está leyendo la tensión de línea por la intensidad de línea por el coseno del ángulo que hay entre BC e I sub B. I sub B tiene este ángulo, ¿vale? I sub B tiene este ángulo que es... I sub B tiene este ángulo que sería desde aquí hasta aquí hay 90 más 30, menos 120 menos phi. I sub B es menos 120 menos phi. Pues I sub B con respecto de V sub BC, que tiene menos 90, el ángulo es phi, la diferencia que hay es phi más 30. Es decir, entre el ángulo de I sub B y el ángulo de V sub B hay una diferencia de este arco, phi más 30. Así que tenemos que omega sub 2 es la tensión de línea por la intensidad de línea por el coseno de phi más 30. Pues bien, sumando omega sub 1 más omega sub 2, es decir, sumando este valor más este valor, sacamos factor común, V de línea por I de línea por el coseno de phi menos 30 por el coseno de phi más 30. Y operando esas relaciones trigonométricas, llego a que omega 1 más omega 2 es raíz de 3 por la tensión de línea, por la intensidad de línea, por el coseno de phi. Y si os fijáis, esta expresión es precisamente la definición de potencia activa de un circuito trifásico. Refrescar la memoria de sesiones anteriores, me voy a ir para atrás, me voy a ir un poquito para atrás. Y veíamos cómo la definición de la potencia activa de un circuito que está conectado en estrella es raíz de 3, la tensión de línea, por la intensidad de línea, por el coseno de phi, que coincidía con la misma expresión si la carga estuviese conectada en triángulo. Es decir, aquí esta es precisamente la expresión de la potencia activa. Por lo tanto, acabamos de demostrar que omega sub 1 más omega sub 2 es precisamente la potencia activa. Y podéis hacer una demostración en paralelo en la que la diferencia entre omega 1 menos omega 2 es VL por IL por seno de phi. Y esto se parece mucho a la potencia reactiva. Lo único que le falta es multiplicar aquí por raíz de 3. Pues, si solo le falta eso, yo sé que la diferencia de la lectura, omega 1 menos omega 2 por raíz de 3, la diferencia de las lecturas por raíz de 3 es precisamente la potencia reactiva. Pues bien, acabamos de demostrar cómo un circuito trifásico equilibrado en la que solo conecte 2 batímetros, a diferencia de los métodos anteriores que estaba utilizando 3 batímetros, aquí solo necesito 2 batímetros con esta configuración particular. No me sirve otra. Me sirve esta de aquí. Es decir, que la
una bobina amperimétrica de un batímetro en una fase, otra bobina amperimétrica del otro batímetro en otra fase y los terminales de las bobinas voltimétricas a la fase en la que no está conectada ninguna de las bobinas amperimétricas. Con esa configuración se cumple que P es igual a la suma de omega 1 más omega 2 y Q es igual a raíz de 3 por la diferencia de omega 1 menos omega 2. Pues bien, datos importantes a conocer del método de los dos batímetros, que ya digo será el método estrella para la medida de potencia activa y reactiva en circuitos trifásicos. La conexión de los batímetros que aparece aquí, estos dos batímetros omega 1 y omega 2, no es casual, ¿vale? Lo tenemos que hacer. Conectamos los terminales positivos de la bobina voltimétrica a la amperimétrica del primer batímetro a una de las fases. Es decir, conectamos omega... Bueno, aquí, disculpadme, tenéis esta es la definición que acabamos de ver del método de los batímetros para secuencia directa y podéis hacer la misma deducción, que os los dejo para que vosotros lo practicáis en casa, para secuencia inversa, con las implicaciones que ello tiene. No quiero detenerme mucho en ese aspecto, lo dejaremos para la resolución de ejercicio. Pues bien, decíamos que conectamos los terminales positivos de la bobina voltimétrica y la amperimétrica del primer batímetro a una de las fases. Conectamos los terminales positivos de la bobina voltimétrica y amperimétrica del segundo batímetro a otra de las fases. Y los terminales negativos de las dos bobinas voltimétricas se conectan a la tercera fase. Es decir, omega 1, la amperimétrica está conectada en esta fase y la voltimétrica a este terminal. Omega 2, la voltimétrica en la fase B y el terminal positivo de la voltimétrica a aquí. Y los restantes terminales de las voltimétricas de omega 1 y de omega 2 a la fase en la que no está conectada ninguna de las bobinas amperimétricas. Muy bien, pues llamamos omega 1 al batímetro correspondiente a la fase que va más adelantada, ¿vale? Pues en este caso, omega 1 llamamos de las tres fases A, B y C, la que primero pasa por 0 con esta referencia arbitraria que hemos cogido, es la A. Pues a ese le llamamos omega 1. Omega 2 al batímetro correspondiente a la fase que va más retrasada. Y con esa configuración, siempre que ocurra esa configuración, yo sé que la lectura de omega 1 más omega 2 me va a dar la potencia activa trifásica total del circuito. Y que raíz de 3 veces omega 1 menos omega 2 me va a dar la potencia reactiva del circuito. Y Q será mayor que 0 cuando el circuito es inductivo y Q será menor que 0 cuando el circuito es capacitivo. Y eso se debe a que podéis demostrar que aquí hemos supuesto que la carga es inductiva, por lo tanto la I sub A la hemos dibujado phi grados retrasada respecto de la V sub AN. Si la carga fuese capacitiva, esta I sub A la teníamos que haber dibujado phi grados por delante de V sub AN. Y esos phi grados por delante de V sub AN nos hubiese llevado a que esta Q hubiera sido negativa, como también veremos en algún ejercicio que vamos a resolver más adelante. Aquí tenéis una nota que ya decimos, insisto, que cae fuera del alcance de los contenidos de esta asignatura, que hace una referencia cuando el circuito es desequilibrado. Pues bien, aunque no entra en este temario, que sepáis que este método de los dos batímetros para medir la potencia activa, no la reactiva, sigue siendo válido para circuitos trifásicos desequilibrados. Y no vamos a entrar en esa demostración porque, como digo, cae fuera del alcance de esta asignatura. Pues bien, vamos a ver, por ejemplo, algunos casos... vamos a ver algunos casos de este ejercicio. Vamos a suponer que tenemos dos batímetros, ¿vale? Como se indican en esta figura, dadas las lecturas de los batímetros y sabiendo que la red es de secuencia inversa, determina si la carga trifásica es inductiva o capacitiva, ¿vale?
tenemos este método de los 2 batímetros. Los 2 batímetros, si os fijáis, están conectados como el método de los 2 batímetros, ¿vale? Si os fijáis, la bobina voltimétrica del batímetro está en la fase A, tiene el terminal positivo a la misma fase que la bobina amperimétrica. El de 60 vatios tiene la bobina amperimétrica y el positivo de la voltimétrica en la misma fase. Y los otros terminales de las bobinas voltimétricas están conectadas a la fase en la que no se encuentra ninguna bobina amperimétrica. Es decir, eso coincide con la definición de conexión según el método de los 2 batímetros. Además, tenemos una secuencia de fases inversa. Una secuencia de fase inversa. Tenemos V sub AN y después del paso por cero, esto gira en sentido antihorario, después del paso por cero viene V sub Cn en lugar de V sub Pn. Así que la potencia reactiva, nosotros sabemos que en el método de los 2 batímetros se calcula como raíz de 3 por omega 1 menos omega 2, donde omega 1 es el batímetro de la fase que se encuentra más adelantada. Si me fijo aquí, la fase que está más adelantada es V sub AN con respecto de V sub Cn. V sub AN pasa primero por el origen de fase. Un batímetro está conectado a la fase A y otro a la fase B. Como la red tiene secuencia inversa, la fase A adelanta a la fase C. Si os fijáis, ¿vale? V sub A va adelante de V sub C. Por lo tanto, omega 1 corresponde a la fase más adelantada, omega 1 es 20, omega 2 corresponde a la fase más atrasada, omega 2 es 60, pues de acuerdo al método de los 2 batímetros, Q es raíz de 3 por 20 menos 60. Es decir, menos 69,28. Eso es potencia reactiva y, por lo tanto, como es consumida con menos, quiere decir que genera, por lo tanto, se trata de una carga capacitiva. A ver, Javier, me decía, ¿el teorema de Bucherot también se puede aplicar? Claro, el teorema de Bucherot se cumple para todos los circuitos que involucran potencias alternas. El circuito de trifásica nada más que una generalización de lo que ocurre en corriente alterna. Todo lo generado es igual a todo lo consumido. Y eso se aplica tanto a la potencia activa como a la potencia reactiva. Bien, aquí tenéis un ejemplito muy, muy sencillo. Podéis practicar vosotros en esta página web, ¿vale? Para cada uno de estos casos, si la carga es inductiva o capacitiva, ¿vale? Según el método de los 2 batímetros, con secuencias inversas y secuencias directas. Aquí Javier dice, aquí solo tenemos en cuenta 3 potencias activas y 3 reactivas en caso de tener 2 cargas. Correcto. Bueno, no entiendo muy bien tu pregunta. En caso de tener 2 cargas, aquí tenemos una carga, ¿vale? ¿Puedes elaborar, Javier, un poquito más tu pregunta? Correcto. Si es solo una carga, ya creo que te entiendo. Todo lo que suministra este sistema de generación, V sub A, B, C, que lo tenemos aquí, en este caso se consume en esta carga. Si aguas abajo de estos 2 batímetros tuviéramos otra carga en paralelo, tendríamos esta carga y de aquí y de aquí sacamos los terminales a otra carga. La lectura combinada de estos 2 batímetros según el método de los 2 batímetros, te darían la potencia asociada a este consumidor más la potencia asociada al consumidor que estuviese en paralelo. Como decíamos unos minutos antes,
Estas lecturas de los batímetros hacen referencia a las cargas conectadas aguas abajo, eléctricamente hablando, de esos batímetros. Muy bien, pues aquí tenéis algunos casos y con esto tenéis aquí un ejemplito, ¿vale? Que vamos a hacer ahora varios ejercicios, estos los dejo propuestos para casa. ¿Vale? Estos son problemas FIE, voy a hacer algunos de examen. Bien, vamos a aplicar un concepto más de teoría y la media hora que queda lo vamos a hacer para ejercicios, ¿vale? Vamos a ver esta configuración de un batímetro que vamos a ver cómo con un solo batímetro y si el circuito es equilibrado, cómo podemos conectar ese batímetro para que podamos medir la potencia reactiva. Bien, vamos a suponer un circuito trifásico equilibrado, donde sus tensiones son equilibradas. V sub AN, V sub BN, V sub CN son las tensiones que tenemos aquí. Donde V sub AN la he elegido como referencia cero, V sub BN, V sub CN, eso da lugar a las tensiones de línea que aparecen aquí, supuesto en el circuito de secuencia directa. Y eso alimenta a unas cargas trifásicas, ¿vale? Igualmente equilibradas. Pues bien, si dispongo de un batímetro con la conexión que aparece aquí, ¿y esta conexión en qué consiste? Coloco la bobina amperimétrica del batímetro en una fase cualquiera, en este caso en la fase A. Y coloco la bobina voltimétrica de ese batímetro en las otras dos fases en las que no está conectada la bobina amperimétrica. En este caso, entre la fase B y C. Pues vamos a ver qué mide eso. Omega, la lectura del batímetro, será el módulo de la tensión de la bobina voltimétrica, V sub B, C, por el módulo de la intensidad que circula por la bobina amperimétrica, I sub A, por el coseno del ángulo que forman la tensión con la intensidad, el coseno del ángulo que forma V sub B, C con I sub A. Pues V sub BC no es ni más ni menos que la tensión de línea, I sub A es la intensidad de línea y vamos a ver en este paraguas de tensiones, vamos a ver cuál es el ángulo que forma V sub BC con I sub A. V sub BC, tomando como origen de fase sin pérdida de generalidad la tensión de fase V sub AN, resulta estar atrasada 120 grados en secuencia directa con respecto de V sub AB. Como yo sé que V sub AB adelanta 30 grados respecto de V sub AN, V sub BC tendrá 30 grados menos 120 que atrasa V sub BC con respecto de V sub A, resultando que V sub BC tiene menos 90 grados. Y la intensidad I sub A, supuesta la carga conectada, supuesta la carga inductiva, ahora veremos el caso de la carga capacitiva, I sub A tendrá un ángulo phi en atraso respecto de V sub AN. Pues bien, el ángulo que hay entre V sub BC e I sub A será 90, que es este ángulo, 90 menos el ángulo de I sub A, es decir, 90 menos phi. Pues bien, el coseno de 90 menos phi, nosotros sabemos por una simple transformación trigonométrica que eso es igual al seno de phi. Así que omega, en realidad, lo que está leyendo es la tensión de línea por la intensidad de línea por el seno de phi. Y si recordáis la expresión de la potencia reactiva consumida por esta carga, eso se parece mucho, en realidad, esta expresión multiplicada por raíz de 3 es precisamente la potencia reactiva que consume este circuito trifásico. En resumen, un batímetro conectado con sus terminales de bobinas amperimétricas y bobinas voltimétricas con la configuración que aparece aquí, mide Q partido raíz de 3, o lo que es lo mismo, la potencia reactiva es raíz de 3 veces la lectura
del batímetro. Pues bien, con esto tenemos casi terminado todas las lecturas de batímetro. Tenéis ahí algunos ejemplos más, pero no quiero dejarlo, reforzaremos en la próxima clase de problemas. Aquí tenéis un conjunto de ejercicios que os ruego encarecidamente que lo resolváis todos, ¿vale? Porque cada uno de ellos presentan un ángulo distinto a la hora de abordar medidas de potencia en circuitos trifásicos. Y ahora vamos a dedicar esta media horita que nos queda a la resolución de varios ejercicios, ¿vale? Pues tenía aquí preparados unos cuantos ejercicios, vamos con el primero de ellos. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis que abordemos? Bien, vámonos al problema de la relación. Los que hay aquí, como ya sabéis, están todos en problemas IE. Por favor, hacedlo en las dudas que tengáis, no tenéis más que preguntarlas. Y os voy a dejar propuesto, vamos a resolver ahora, pues por ejemplo, el problema 32 de la relación 5 de problemas de Salcedo, el problema 32 os recomiendo que lo hagáis. Y ahora vamos a hacer el 34. Mientras que hacemos el 34, Óscar, dime la duda que tienes. Me la puedes escribir o si te es más cómodo me la puedes decir por el micro, como tú prefieras. ¿Cómo funciona lo de los terminales de los batímetros? Bueno, antes de esa una pregunta, una duda importante, vamos a refrescarlo rápidamente con el principio de clase antes de resolver el 34. Mira, nos venimos aquí. Mira, los batímetros, Óscar, funcionan de esta manera. Este batímetro que hay aquí, está compuesto por dos bobinas, ¿vale? Esas dos bobinas. Una bobina que está conectada entre este terminal y este terminal, es decir, la parte izquierda, tú imagínate una bobina y el terminal de la izquierda lo conectamos aquí y el terminal de la derecha lo conectamos aquí, ¿vale? Y entonces, por esa bobina circula la intensidad que hay aquí. Esta intensidad, ¿vale? Este conductor dentro de este batímetro tiene una bobina por la que circula esta intensidad, ¿vale? Y a eso se le denomina bobina amperimétrica. Y además, este batímetro tiene lo que se denomina una bobina voltimétrica, en la que por aquí no circula ninguna intensidad en el caso de que el batímetro sea ideal, o circularía una intensidad pequeñísima, tanto como para no perturbar la medida de esta intensidad, en la que los terminales lo conectamos de esa bobina, un terminal lo conectamos aquí y otro terminal lo conectamos aquí, ¿vale? Pues por la construcción física de ese batímetro, que la repasamos esa en el temario, en la sección correspondiente alterna, sabemos que ese batímetro mide la lectura del batímetro, se consigue o se corresponde con esta expresión, con el valor eficaz de la tensión a la que está sometida la bobina voltimétrica. Es decir, la bobina voltimétrica está conectada entre este punto y este punto. Pues esa es la V. Por la intensidad que circula por la bobina amperimétrica, en este caso la I. Por el coseno del ángulo que forman la tensión voltimétrica, la V, con la intensidad I. Y este puntito que aparece aquí, nos dice que el ángulo de la tensión de este batímetro, es decir, este ángulo phi sub V, se toma de aquí a aquí. Si este puntito estuviese aquí, la tensión sería de aquí a aquí. Así que ese es el principio de funcionamiento. Y toda esta deducción es la que estamos utilizando en los batímetros que estamos viendo en corriente trifásica. No sé, Óscar, si con eso te ha aclarado alguna duda.
Vale. Muy bien, pues vamos al ejercicio 34, ¿vale? De la colección de problemas de Salcedo y López, que tenéis tanto los enunciados como su resolución en el campus virtual. Veréis, este sería ya un ejercicio que podría ser perfectamente de un nivel de dificultad de los que podáis encontrar en el examen próximo que vamos a hacer, ¿vale? Es bastante sencillo, bueno, no quiero utilizar tampoco, en fin, porque es bastante sencillo para el que ya conoce evidentemente esto con soltura, que todavía no es vuestro caso, tenéis que practicar en la semana y media que os queda de aquí al examen. Pero lo que quiero decir es que no involucra ninguna idea feliz o dificultad añadida más allá de seguir todos los pasos de una manera metodológica en la resolución de problemas. Y vais a ver cómo todo lo que hemos venido explicando en estas últimas sesiones, aplicándolo de una manera ordenada y metodológica, nos lleva a la solución del problema. Fijaos, tenemos un sistema trifásico equilibrado de secuencia directa, ¿vale? El sistema es trifásico equilibrado. Sabemos que es equilibrado, insisto, en este curso solo vamos a ver los sistemas trifásicos equilibrados. En asignaturas en cursos superiores se abordan las situaciones en las que la generación no es equilibrada. Y eso tiene algunas aplicaciones industriales importantes, ¿vale? Porque, ¿cuáles son los casos en el que la tensión que recibimos de la compañía eléctrica no es equilibrada, ¿vale? No vamos a entrar ahora en discutir esas situaciones. Y sabemos que el sistema es de secuencia directa, es decir, que en la convención de sucesión de fases por cero, primero pasa la A, después la B y después la C. O primero la 1, la 2 y la 3, o la R, la S y la T. Si fuese secuencia inversa, pues primero sería la A, después la C y después la B, primero la R, después la T y después la S, o primero el 1, el 3 y el 2. Que sea secuencia directa o secuencia inversa, lo que tiene es que los giros asociados a los campos magnéticos que generan esas máquinas eléctricas tienen un sentido antihorario en el caso de secuencia directa o horario en el caso de secuencia directa. Y nos dicen que el sistema trifásico tiene una impedancia equivalente por conductor, es decir, la Z de línea que conecta la generación con la carga de valor 2 más J ohmios. Y esa línea alimenta a dos cargas que están conectadas en paralelo, ¿vale? Pues un voltímetro conectado en la fase R y T en el punto de la conexión de carga marca 200 voltios. Si me están diciendo que el voltímetro está conectado en la fase R y T, lo que me están dando es en realidad la tensión de línea. ¿Por qué? Porque la tensión de línea es la tensión que existe entre dos fases, la tensión que existe entre dos fases, la fase R y la fase T, por ejemplo. Si en el enunciado del problema me dijera un circuito trifásico de tensión 200 voltios, ya hemos dicho en sesiones anteriores que siempre se entiende por defecto que la tensión que te proporcionan en un sistema trifásico es tensión de línea, salvo que explícitamente se diga lo contrario. Pues bien, ese sistema trifásico ya sabemos que alimenta dos cargas a través de una línea y esas dos cargas se encuentran en paralelo. Pues bien, en el punto en el que las dos cargas se encuentran en paralelo, la tensión de línea es de 200 voltios. Pues bien, la carga 1 tiene una potencia aparente de 6 kilovoltiamperios, ¿vale? Potencia aparente con un ángulo phi igual a menos 30 y con conexión en estrella. Pues el ángulo phi es menos 30, con lo que ya nos da una idea acerca del carácter de la carga. Si es inductivo o capacitivo. Ahí tenéis que deducirlo. También en la carga 2 me dan la potencia aparente con un factor de potencia igual a la unidad. Pues también nos están dando una definición o una idea del carácter de la carga. Al tener coseno de phi ya sabemos que es puramente resistivo, con lo que estas 5 kVA en realidad son 5 kilovatios.
puesto que la carga ni consume ni cede potencia reactiva. Y a diferencia de la carga 1, se encuentra en triángulo. Pues bien, nos piden que determinemos la impedancia de carga por fase, ¿vale? O sea, la impedancia de cada carga por fase, tanto de la carga 1 como de la carga 2, la potencia activa y reactiva consumida por la línea, la tensión de línea del generador, ¿vale? Ya, me han dado la tensión de línea en la carga. Pues ahora me piden la tensión de línea en el generador, el factor de potencia visto desde el generador, dibuje dónde y cómo colocaría 2 batímetros indicando sus terminales para medir la potencia activa y reactiva de las 2 cargas, calculando la lectura de cada uno de ellos. Bueno, pues esto sería un ejercicio, como ya digo, muy típico que podríais encontrar en un problema de examen. Pues la primera parte son casi deducciones directas. Tenemos que la tensión en el punto de carga son la tensión de línea 200 voltios. Pues la impedancia equivalente de cada una de las cargas, para la carga 1, nosotros sabemos que son 6 kVA y un ángulo de menos 30. Eso quiere decir que la P es S1 por coseno de phi, 3 raíz de 3 kilovatios, y la Q es menos 3 kilovoltiamperios, ¿vale? Con lo que la impedancia, 1 que está conectada en estrella, pues tiene esta expresión y me da que es 20 partido por 3 con un ángulo menos 30. Si el ángulo es menos 30, ya sabíamos que la carga tiene un carácter capacitivo. La carga 1 tiene un carácter capacitivo. Podemos hacer la misma deducción para la carga 2. En este caso, fijaos que la carga 2, la tensión si os fijáis aquí, la tensión en una de las cargas, aquí la carga está conectada en estrella, ¿vale? Y aquí la carga está conectada en triángulo, por eso aquí me ha aparecido un 3. Prestar especial atención a esas deducciones que las podéis obtener de las diapositivas de las láminas donde estudiamos los conceptos de potencia trifásica. Pues el módulo de esa impedancia, ya sabemos que tiene un ángulo 0, porque la Q es 0, es 24. Pues ya tenemos la impedancia en cada una de las fases, en la fase 1 y en la fase 2. La potencia consumida por las 2 cargas, pues la suma de ambas potencias. Pues P es P sub 1 más P sub 2 y Q es Q sub 1 más Q sub 2. Esta no es la potencia que suministra el generador aplicando el teorema de Bucherot. ¿Por qué? Porque el generador da potencia para alimentar las cargas 1 y las cargas 2, pero entre el generador y las cargas 1 y 2 se encuentra conectado una impedancia. Aquí tenemos la carga 1, que está conectada en estrella, aquí tenemos la carga 2, y en el generador, que creo que aquí no está dibujado, para alimentar a la carga 1 y a la carga 2 tenemos una línea, que estaría aquí, y un generador. Pues bien, el voltímetro, por cierto, ese que hace referencia, este voltímetro que marca 200, sería 200 aquí, entre este punto y este punto, en el punto de derivación de la carga 1 y la carga 2. Pues bien, si hacemos balance de potencias, bueno, primero calculamos la intensidad de línea, ¿vale? La intensidad de línea será S, lo que consume la carga 1 y la carga 2, S 10,63 es raíz de 3 por la tensión de línea por la intensidad de línea, que son 36,68 amperios. Y con ese valor de la intensidad de línea de la red, yo ya sé que por esta línea de aquí, por I sub R, por I sub S y por I sub T, pasa una intensidad de valor 30,68 amperios. Pues 30,68 amperios, cuando pasan por la impedancia de línea, disipa la intensidad al cuadrado por R. Eso es lo que disipa una de las líneas 3 veces. Eso es la potencia activa disipada por la línea. Y 3 veces la intensidad al cuadrado por J, por 1 en este caso, es la potencia disipada reactiva en la línea. Así que, conocida lo que consume la carga 1, conocido lo que consume la carga 2
y conocido la potencia que se disipa en la línea, pues ya puedo aplicar el teorema de Pucherot, que lo preguntaba Javier hace unos instantes, y yo sé que la red da la carga 1, la carga 2, más las pérdidas en las líneas, y lo mismo para la Q. Así que la potencia aparente suministrada por la red es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Y cuánto vale la tensión de línea en la red? Pues me voy a la expresión de la potencia aparente, de la potencia aparente trifásica, que sé que es raíz de 3 por la tensión de línea por la intensidad de línea. Pues de ahí ya he calculado la potencia que suministra la red, la intensidad de línea ya lo tenía y simplemente despejo la tensión de línea, 200,98. El factor de potencia visto desde el punto del generador, pues es el arco cuya tangente es la Q de la red partido la P de la red. Pues me da un 0,999 capacitivo. ¿Y cómo debería de conectar los batímetros? Pues según el método de los 2 batímetros, pues esta es una de las conexiones. Si os fijáis, la bobina amperimétrica en una de las fases, la bobina del otro batímetro en otra de las fases. Y las bobinas voltimétricas, los otros terminales, a la fase en la que no está ninguna de las bobinas amperimétricas. Pues con esta conexión yo sé que este está conectado como el método de los 2 batímetros. Y al estar conectado como el método de los 2 batímetros, yo sé que inmediatamente que, eso lo sé por las deducciones de teoría que acabamos de hacer, que la P es la suma de omega 1 más omega 2 y que la diferencia de omega 2 menos omega 1 es Q partido raíz de 3. Así que si yo conectase los batímetros de esta manera, yo sabría que omega 1 tiene este valor y omega 2 tiene este valor. Es decir, en esta ecuación, en estas dos ecuaciones con dos incógnitas, donde P y Q son conocidas, las despejo y estos serían los valores. Bien, soy consciente de que son muchos conceptos, pero si os fijáis, simplemente estamos aplicando de una manera muy directa y muy metodológica el análisis y síntesis de circuitos trifásicos mezclado con medidas de potencia en circuitos trifásicos. Esto sería un problema y un ejemplo muy, muy típico, ¿vale? Este sería el problema 34. Os quiero recomendar también el problema. ¿Tenéis alguna duda respecto de este problema? 34. Os quería recomendar también el problema 42, ¿vale? Tomad nota de este problema. Este problema sería el problema 42, ¿vale? En el que nos dice que tenemos un sistema trifásico de secuencia directa en el que tenemos este sistema trifásico RST de secuencia directa que alimenta a dos cargas, C1 y C2, a través de una impedancia de línea, donde la carga C1 consume 11,22 kilovatios con un factor de potencia unidad, la carga 2 corresponde a un motor trifásico equilibrado que proporciona una potencia mecánica de 31,25 caballos. Aquí no os preocupéis, simplemente nos dan una potencia mecánica que alguien dice, bueno, esto de caballos no lo hemos estudiado en clase y tal. Aquí más adelante te da la conversión entre caballos y potencia, o sea que es lo mismo que si aquí, en vez de decir un motor trifásico equilibrado que proporciona una potencia mecánica de 31,25 caballos, esa frase se puede sustituir por, y la carga C2 consume 31,25 por 736 vatios. Esa sería la relación, con un factor de potencia 0,8 inductivo, ¿vale? Y el rendimiento de pasar de potencia mecánica a potencia eléctrica es un 0,85. Lo multiplicáis por 0,85 y sería directo. De todas maneras, este detalle no lo vamos, o sea, en el examen ya os daríamos directamente la potencia eléctrica para no despistaros. Pero que sepáis que en la práctica, pues muchos motores pues tienen su potencia definida en caballos en lugar de en vatios.
Pues bien, sabiendo que en el punto de conexión de las cargas la tensión es de 208 voltios, fijaos, aquí nos dice la tensión de 208 voltios, no nos hablan de tensión de línea o tensión de fase. Así que suponemos que esta es la tensión de línea. Es decir, entre este punto y este punto, donde las cargas C1 y C2 están conectadas, hay una tensión de 208 voltios. Nos dicen que la lectura de omega 2 y de omega 3 son conocidas. Omega 2 y omega 3 son conocidas. Determine la lectura del batímetro omega 1. Y nos dicen que el valor de la impedancia de línea, o sea, nos pide que también que determinemos el valor de la impedancia de línea y la tensión de línea en bornas del generador. Es decir, me piden cuánto vale Z sub L, me piden cuánto vale omega sub 1 y me piden cuánto vale la tensión de línea en el generador. Es decir, me piden cuánto vale V sub RS, el módulo de V sub RS en ese generador. Bien, vamos a dejar simplemente indicado, aquí tenéis la resolución completa del ejercicio, vamos a dejar simplemente indicado este problema. Bueno, lo primero que tenemos que ver es las cargas C sub 1 y C sub 2, nosotros tenemos los datos de potencia para la carga 1 y para la carga 2. Así que nos lo pueden dar con cosenos de phi, nos pueden dar la activa, nos pueden dar la reactiva, etcétera. Pero en definitiva, yo sé que el equivalente de la carga 1 y la carga 2 es una potencia aparente de 43,33 kVA y que dado su coseno de phi, sabemos que eso se reparte en 38,28 kilovatios y 20,29 kilovoltamperios reactivos, ¿vale? Como yo sé ya la potencia de estas dos cargas y sé la tensión a la que está alimentando, a la que están alimentadas esas cargas, pues de esta expresión que hay aquí, yo ya puedo calcular cuál es la intensidad de línea, puesto que la potencia aparente de un circuito trifásico es raíz de 3, la tensión de línea por la intensidad de línea. Así que, conocida la potencia aparente y conocida la tensión a la que se suministra esa potencia aparente, puedo determinar cuál es la intensidad de línea, ¿vale? Ahora, esta parte de aquí tenéis que aplicar los conocimientos que acabamos de ver de los métodos de lectura de potencia en circuitos trifásicos. Y para ello, cuando estéis resolviendo este ejercicio, tenéis que observar lo siguiente. Si os fijáis, omega 1 y omega 2, perdón, omega 1, no, vamos a hacerlo bien, perdón. Omega 2 y omega 3, omega 2 y omega 3, ¿os resulta familiar la conexión de omega 2 y omega 3 juntos, combinada? ¿A alguien le resulta familiar? Vamos, tampoco hemos visto muchas opciones distintas. Omega 2 y omega 3 están conectados según el método de los dos batímetros, ¿vale? Así que la lectura, una de las ecuaciones del problema es que la lectura de omega 2 más omega 3 tiene que ser lo que consume de activa, omega 2 más omega 3 tiene que ser lo que consume de activa la línea más lo que consume de activa C1 más lo que consume de activa C2. Y la diferencia por raíz de 3 tiene que ser la reactiva. Pues de ahí me vengo aquí, me planteo el sistema de ecuaciones para el paraguas de tensiones e intensidades para ver los ángulos y planteo que la suma de omega 1 más omega 3, por estar conectados según el método de los dos batímetros, es lo que consume las dos cargas, esto es esta P sub 1 más P sub 2, más lo que consume la línea. Y la diferencia de omega 1 menos omega 3 disculparme, despistado aquí. Omega 1 y omega 3, la lectura de los dos batímetros era omega 1 y omega 3, no omega 2 con omega 3. Disculpar que ahí me he despistado. Omega 1 y omega 3, W1 y W3 están conectados según el método de los dos batímetros.
W2, si os fijáis, está conectado según la conexión para medir potencia reactiva, ¿vale? Así que omega 1, W1 más W3 es la potencia activa total de la carga 1, carga 2 y la de línea, y W1 menos W3 es la reactiva. Y además, yo sé que W2, al estar conectado para medir potencia reactiva, yo sé que la lectura de omega 2 por raíz de 3 es la Q reactiva. Pues de todas esas ecuaciones podemos despejar la P en la línea y la Q en la línea. Y conocidas esas P, pues ya podemos calcular cuánto es la potencia compleja en la línea y la tensión de fase en el origen. Creo que ha quedado un poquito denso y no teníamos demasiado tiempo para todas las deducciones paso a paso, pero os pido por favor que la repaséis con detenimiento, que este problema sería un problema muy clásico a preguntar en un ejercicio de examen. ¿Tenéis alguna duda o alguna aclaración que necesitéis? Yo, por mi parte, con esto queda concluido todos los conceptos o casi todos los conceptos asociados al último bloque de trifásica. Os voy a dejar un par de problemas que los vamos a ver en la próxima clase. Son problemas de examen. Tenía preparado este problema de examen, o lo subiré al campus virtual y probablemente lo que haga es grabar una clase con la explicación detallada de la resolución de ese ejercicio. Y la de este ejercicio que tengo por aquí a mano, de examen de septiembre de 2020, que también tiene una resolución muy, muy sencilla, ¿vale? Os pondré esos dos ejercicios, los dejaré resueltos en una sesión. Muy bien, ¿tenéis alguna duda o alguna aclaración adicional? Si no la tenéis, ya sabéis que ahora voy a estar disponible para los que me habéis pedido la revisión del segundo parcial, ahora a partir de las 11. A partir de las 11 recordad que la semana que viene estáis citados para prácticas, lunes y martes, y el jueves tendremos una sesión de repaso. Aquí por ahora hacer ejercicios para ver si surgen dudas. Estupendo, Jairo, poneros a hacer ejercicios, las dudas que vayan saliendo yo intentaré resolverlas. Y Juan Carlos dice, una impedancia por fasor de intensidad es igual que el módulo de esa intensidad al cuadrado por el módulo de esa impedancia. A ver, Juan Carlos, a ver si entiendo. Impedancia por fasor de intensidad. Es que el concepto de impedancia por fasor de intensidad no sé a qué te refieres. Es igual que el módulo de esa intensidad al cuadrado por el módulo de esa impedancia. Bueno, dice Juan Carlos, I por Z. V es igual a Z por I, en fasor. Sí, eso se cumple. Sí, V igual a Z por I, esa es la ley de Ohm de siempre. Sí, pero en realidad no sé muy bien, Juan Carlos, tu pregunta. Óscar, el orden, pues el orden de aparición, me preguntabas por el orden de aparición de la revisión. Yo tengo unos 4 o 5 que me habéis pedido revisión, pues conforme vayáis apareciendo por aquí, os iré atendiendo. Intentaré ser lo más rápido posible. Y para ello espero contar con vuestra colaboración, que ya os tengáis bien estudiado la resolución para que solo indiquen que habéis fallado. Muy bien, pues si no hay más dudas, los que vayan a hacer la revisión nos vemos aquí en 5 minutos. Un saludo. Vale, Juan Carlos, envíame la duda porque yo creo que no me he enterado bien y o me la envías por correo o si quieres lo atendemos en directo aquí en Google Meets. Gracias, Jairo. Buen fin de semana a todos. Sí, Juan Carlos, yo no te he entendido por lo menos. ¿Vale? Venga, un saludo. Ánimo que ya queda poco para terminar con el parcial y el final.